Poco después de clausurado el Concilio Vaticano II, el episcopado holandés en 1967 publicó un catecismo con ese nombre precisamente, aludiendo a su país, el Catecismo holandés, que fue motivo de escándalo en Holanda y en buena parte del mundo. 2 años después se clausuró el llamado Concilio Pastoral holandés, que en muchas cosas era parecido al actual sínodo alemán. Seguramente el concilio holandés era más conservador que el sínodo alemán. Un año más tarde, en 1970, el Papa Pablo VI escribía al cardenal Alfring, arzobispo de Utrecht, principal líder de la Iglesia en Holanda, y le decía que estaba perplejo ante el contenido del catecismo y que algunas de las cosas que allí estaban escritas le merecían serias reservas. 2 años más tarde, el cardenal Sepe, que era en ese momento el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, escribía a propósito del catecismo y decía que no tenía nada que ver el contenido del catecismo con la religión cristiana y que había traspasado todos los límites de lo tolerable. El Vaticano ordenó entonces, hubo debates, encuentros, diálogos y al final ordenó a un equipo de teólogos que hiciera las correcciones. Pues bien, el episcopado holandés se negó a aceptar esas correcciones y el acuerdo al que se llegó fue que a partir de ese momento las ediciones sucesivas incluirían una separata, un anexo, pero independiente del libro, donde pondría las opiniones del Vaticano sobre algunos de los puntos del catecismo que consideraban que estaban fuera de la doctrina católica. Todo esto es historia, pero es una historia que tiene mucho que ver con el presente, porque, utilizando un viejo refrán, de aquellos polvos vienen estos lodos. Esta semana se ha conocido un estudio sobre la situación de la Iglesia en Holanda. Bueno, hoy se llaman los Países Bajos. Según este estudio, en 1970, pleno auge del liberalismo en Holanda, es decir, el año en que Pablo VI dice que el catecismo le deja perplejo y que 2 años antes de que el cardenal Sepe diga que no tiene nada que ver con el cristianismo, en 1970 en Holanda había 2,7 millones de católicos practicantes. Para 2030, a la vuelta de la esquina, pues para 2030, de aquellos 2,7 millones, solo quedarán 63.000. Se habrá perdido el 97% de los católicos practicantes en este tiempo. Entre 1970 y 2008 fueron demolidas o dedicadas a otros usos 400 iglesias, al menos 25 de ellas fueron transformadas en mezquitas, otras en museos, incluso algunas en piscinas. Ahora mismo, siempre según este estudio, se está cerrando o vendiendo una iglesia católica a la semana. En los próximos años, el 80% de las iglesias perderán su función religiosa. Incluso la Catedral de Utrecht, que es la diócesis más importante, pues ha sido vendida como museo, porque no podían transformarla en otra cosa, ha sido vendida, es como digo, la diócesis más influyente, históricamente más importante de Holanda. Pues ha sido vendida y el cardenal Alfring, que es un cardenal conservador, el arzobispo de Utrecht, ha dicho que ve un futuro muy negro y que el cristianismo y el catolicismo en particular en Holanda está muy comprometido y al borde de la extinción. Hubiéramos llegado a la situación actual si no se hubiera publicado ese catecismo holandés, si la Iglesia en Holanda no se hubiera metido en esta espiral de liberalismo radical, ¿hubiéramos llegado a esto? Estoy seguro de que en Holanda, Países Bajos, como en el resto del mundo occidental, la crisis habría llegado. El secularismo habría hecho muchísimo daño, pero no tanto
no tanto para llegar a estos extremos. Sin embargo, algo que no logro entender, los mismos, aunque sean otras personas, hoy ya no está vivo Skilebek, por ejemplo, pero los mismos continuadores de aquellos con la misma ideología siguen insistiendo de que la adaptación de la Iglesia al mundo es el futuro. Es como si estuviéramos en una tormenta perfecta, con una Iglesia atacada desde fuera por el liberalismo, por el laicismo, y saboteada desde dentro por los que siguen insistiendo en que hay que adaptarse al mundo. Del catecismo se ha pasado al cataclismo, al hundimiento, a la crisis prácticamente total. Y esto no es una cuestión solamente de Holanda. Holanda, Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, Austria, Suiza. Todo ese centro de Europa está afectado por el mismo problema. No hay crisis solamente allí. La crisis de la Iglesia Católica está en todo Occidente. Pero en esos países que se entregaron de lleno a una renovación conciliar contraria a la tradición, en esos países la crisis es muchísimo más fuerte y siguen insistiendo en que ese es el futuro. Bueno, si ese es su futuro, realmente el futuro que nos espera es muy oscuro. ¿Cómo pueden decir que tenemos que romper con la tradición cuando la ruptura con la tradición está costando la práctica desaparición de la Iglesia? Aquel catecismo holandés, los teólogos que lo promovieron, después se han llamado con otros nombres de personas, con otros nombres de instituciones, por ejemplo, la Escuela Teológica de Bolonia. Después se han llamado aquellos que promovieron el espíritu del concilio en ruptura con todo lo anterior. Había que empezar prácticamente de cero. No de cero, pero prácticamente de cero. Había un antes y un después del Concilio Vaticano II. Y la Iglesia anterior, casi 2000 años, incluido nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, San Pablo, todo eso era un mero referente histórico, porque lo importante era adaptarse al mundo. Pues bien, con este espíritu del concilio, un espíritu del concilio en contradicción, en ruptura abierta con todo lo anterior, con ese espíritu del concilio se ha llegado a lo que ahora mismo está pasando en Holanda, y no solamente allí, sino en todos los países vecinos. Insisto, de una forma muchísimo más acentuada que en otros países donde no se entregaron de la misma manera a este liberalismo. Tenemos enemigos fuera y saboteadores dentro. Claro que la Iglesia sobrevivirá, estoy convencido de que la Iglesia sobrevivirá, pero ¿cómo sobrevivirá? Porque el Señor no dijo cómo. Es decir, habrá Iglesia en los Países Bajos. De los 2,5 millones quedarán 60.000. Habrá un resto. Y algo parecido, números no tan radicales en caída, sucederá en otros países. Pero es que además esos 60.000, estoy seguro de que serán más bien fieles seguidores de la tradición de la Iglesia que del espíritu del concilio. Y serán continuadores de lo anterior y no con ruptura de lo anterior. Al final, Jesucristo es nuestro Salvador. Y aquellos que se han presentado y que se siguen presentando como los nuevos Mesías, porque ellos dicen que saben más que Jesucristo, ellos dicen que Jesucristo está anticuado, ellos dicen que Jesucristo es un gran hombre, pero que no es Dios, porque si fuera Dios no se podría modificar su enseñanza, pero dicen que su enseñanza tiene que ser cambiada, modificada o incluso en muchos aspectos esenciales olvidada. Estos nuevos Mesías son los saboteadores que, en colaboración con los enemigos de fuera,
llevan a la Iglesia, quieren llevar a la Iglesia a su ruina. No lo van a conseguir. Repito, quedará un resto. Ese resto proclamará la divinidad de Jesucristo, proclamará la humanidad de Jesucristo, dirá que Cristo es Hijo de Dios e Hijo de María, y dirá que Él es nuestro único Salvador, el verdadero Salvador del mundo, el libertador, y no va a adorar a los dioses becerros de oro que el mundo le ponga por delante. Aprendamos las lecciones, salvo que algunos estén deseando no aprenderlas porque lo que buscan es precisamente la ruina de la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.